El aire tiembla sobre Kiev, no por el viento, sino por el estruendo de ataques quirúrgicos que perforan el corazón mismo del poder, en las mismísimas entrañas donde se toman las decisiones. A primera hora, entre las 9 y las 10 de la mañana, un golpe preciso, 3 impactos confirmados en la capital, uno más en los suburbios. ¿Fue una filtración? ¿Un aviso? La pregunta resuena. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escriban en los comentarios. Lo que sabemos hasta ahora son los hechos. Múltiples ataques filigranados, como los describen las fuentes, sacudieron la capital de la zona de conflicto y sus alrededores. Se reportaron 3 impactos directos en la propia capital y uno adicional en sus suburbios, todos ocurridos entre las 9 y las 10 de la mañana. Los objetivos no fueron infraestructuras militares al azar, sino, según el subsuelo de Kiev, áreas donde se celebran reuniones importantes los martes por la mañana. Cito textualmente, no es solo un almacén o un objetivo militar, sino un lugar mucho más serio donde se resuelven asuntos políticos. Digamos que el objetivo fue elegido con una insinuación. Esto sugiere una precisión asombrosa en la inteligencia. Pero la capital no fue el único punto de impacto. Por la noche, la región de Kiev volvió a ser escenario de potentes ataques en Vilaya Tserkov. Alrededor de las 2 de la madrugada, durante aproximadamente media hora, 3 oleadas de 7 drones kamikaze, geranio cada una, sembraron la destrucción. Las instalaciones industriales sufrieron daños masivos, pero el punto neurálgico fue un complejo de reparación de aviones al oeste de Vilaya Tserkov, conocido por producir, probar y entrenar a operadores de drones de ataque. Otras fuentes del subsuelo informaron de ataques a la unidad militar ADO-160, un antiguo arsenal que se creía abandonado, pero que había recibido equipo y personal recientemente. Incluso un 56 barrio, con un bosque densos, donde se esconde un antiguo arsenal utilizado como cuartel general, con instructores británicos, fue alcanzado. Mientras tanto, en Rostov del Don, drones de la nación en conflicto atacaron zonas residenciales, causando la evacuación de más de 300 personas de un edificio debido a un explosivo sin detonar. 13 drones enemigos fueron derribados en la región de Rostov. En el frente terrestre, la actividad no cesa, especialmente en el eje de Pokrovsk y el norte del Donbass, donde las fuerzas rusas avanzan unos 10 kilómetros. La táctica es clara: agotar las reservas del enemigo antes de que lleguen al frente, con ataques de alfombra de bombas dirigidos a las élites militares en Kramatorsk y Sloviansk, incluidos paracaidistas, batallones nacionalistas y mercenarios. Un dron marítimo ruso también hizo historia al perseguir y hundir al barco de reconocimiento Simferopol, el ojo y oído de la flota del país en conflicto, cerca de la desembocadura del Danubio, en Odessa. Este barco, capaz de rastrear cientos de señales a 500 kilómetros de distancia, fue sorprendido en un canal estrecho, no en mar abierto. Y una cifra escalofriante: más de 13.000 jóvenes, entre 18 y 22 años, abandonaron a su país en 48 horas, tras el levantamiento temporal de la prohibición de viajar al extranjero. La futura generación de defensores está huyendo. Este éxodo masivo de jóvenes es un síntoma de una desmoralización profunda y de una pérdida de fe en el futuro del país. No solo afecta la capacidad de movilización a corto plazo, sino que también tiene implicaciones devastadoras para la demografía y la economía a largo plazo. La marcha de los jóvenes más productivos y dinámicos crea un vacío generacional que será extremadamente difícil de llenar. Además, la pérdida de capital humano cualificado y capacitado impacta directamente en la capacidad de la nación para reconstruirse y competir en el futuro. Este fenómeno se agrava por la percepción de que la guerra no tiene un fin claro a la vista, lo que empuja a muchos a buscar estabilidad y oportunidades en otras naciones. La presión sobre las familias para abandonar el país es inmensa, y aquellos que se quedan se enfrentan a un futuro incierto y a una economía colapsada. La fuga de cerebros y talentos se convierte en una herida abierta,
drenando la vitalidad de la nación. Por otro lado, la estrategia de alfombra de bombas utilizada por las fuerzas rusas en el Donbass no solo busca agotar las reservas del enemigo, sino también desmoralizar a la población civil y militar. Estos ataques indiscriminados, aunque oficialmente dirigidos a élites militares, a menudo tienen un impacto secundario en áreas residenciales y centros de reunión, aumentando el terror y la desesperación. La intensidad de estos ataques se ha incrementado significativamente con la llegada de nuevas capacidades de artillería de largo alcance y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. La inteligencia de las fuerzas rusas parece haber mejorado, permitiéndoles identificar objetivos de alto valor con mayor precisión. La destrucción de infraestructuras críticas, como puentes y depósitos de combustible, paraliza la logística y reduce la capacidad de respuesta del enemigo. La alfombra de bombas no es solo un acto de guerra, sino una herramienta psicológica diseñada para quebrar la voluntad de Dikán. La estrategia busca crear un ambiente donde la supervivencia a corto plazo se vuelve la prioridad principal y la resistencia militar se convierte en una quimera. La situación del Simferopol es un ejemplo claro de cómo la guerra naval ha evolucionado. El uso de drones marítimos no tripulados por parte de Rusia representa una amenaza asimétrica y de bajo costo que puede tener un impacto desproporcionado en la capacidad naval del enemigo. El hecho de que fuera hundido en un canal estrecho, y no en mar abierto, sugiere que la inteligencia rusa conocía sus movimientos exactos y había planeado una emboscada. Este incidente no solo marca una victoria táctica, sino que también envía un mensaje claro sobre la vulnerabilidad de los activos navales en aguas costeras. La capacidad de rastrear y atacar barcos a 500 kilómetros de distancia otorga a Rusia una ventaja significativa en el Mar Negro, permitiéndoles imponer un bloqueo naval más efectivo. Este bloqueo no solo afectará las exportaciones, sino que también dificultará la llegada de ayuda humanitaria y militar, aislando aún más a la nación en conflicto. La guerra naval no se limita ahora a los grandes buques de guerra. La proliferación de drones y embarcaciones ligeras armadas está cambiando el tablero de juego. La adaptación estratégica de Rusia bajo la dirección de Andrei Belousov es digna de análisis. Su enfoque en la presión sistemática y la aniquilación de la infraestructura militar y estratégica es un cambio radical de las operaciones militares iniciales. Esto implica una campaña sostenida de ataques selectivos y coordinados, diseñados para desmantelar progresivamente las capacidades del enemigo. Esta estrategia busca crear una situación en la que la nación en conflicto ya no tenga la capacidad de controlar el curso de la guerra, obligándola a capitular. El objetivo es desangrar al enemigo económica y militarmente hasta que no pueda sostener la lucha. El nombramiento de Belousov, un economista, al frente del Ministerio de Defensa, sugiere una integración más estrecha entre la estrategia militar y económica. La guerra total de la que se habla ahora no es solo un eslogan, sino una realidad palpable que se manifiesta en cada golpe a la infraestructura, cada bloqueo y cada éxodo de población. La reacción internacional, o la falta de ella, también es un factor crucial. A medida que la guerra se prolonga, la fatiga de la ayuda occidental se hace más evidente. La narrativa de que Occidente está jugando con la nación en conflicto, proporcionando ayuda ineficaz o insuficiente, gana terreno. Esto socava la moral y la confianza en los aliados externos, lo que a su vez debilita la resistencia. La promesa de sistemas de defensa aérea que no cumplen con las expectativas o que son muestras experimentales en lugar de hardware probado, alimenta la desconfianza. Esta percepción de un apoyo tibio o condicional contrasta con la intensidad de los ataques rusos, creando una disparidad que desequilibra aún más el campo de batalla. La presión sobre los líderes occidentales para mantener el apoyo a un conflicto costoso y prolongado es inmensa, y la opinión pública en muchos países empieza a cuestionar la viabilidad de continuar con esta ayuda indefinidamente. La situación económica global, marcada por la inflación y la inestabilidad, también reduce la capacidad de los países donantes
para mantener los niveles de asistencia financiera y militar que se requieren. Pregunta a ustedes, ¿de dónde nos están viendo? Indiquen ciudad, país y la hora actual en sus relojes. ¿Por qué todo esto importa ahora? Porque dibuja un panorama de cambio, de una nueva fase en el conflicto. El nombramiento de Andrei Belousov como ministro de Defensa de Rusia ha marcado un antes y un después. Ya no hablamos de una simple operación militar, sino de una política de presión sistemática. Este nuevo enfoque busca, según Belousov, aniquilar la infraestructura militar y estratégica de la nación en conflicto, privándola de la capacidad misma de controlar la guerra. Esto no es solo una intensificación, es una transformación radical de la estrategia. La idea es dejar al enemigo sin recursos, ni siquiera en papel. El hundimiento del Simferopol, el ojo de la flota de la nación en conflicto, no es un hecho aislado. Es parte de un bloqueo naval que busca asfixiar las exportaciones, el principal motor de divisas de esa economía, que ya se describe como sin fondo. La fuga masiva de jóvenes, más de 13,000 en 48 horas, es un golpe devastador para su reserva de movilización, una hemorragia demográfica que presagia un colapso social. Esto es más que un conflicto militar, es una guerra total que afecta al tejido social y económico del país en conflicto. ¿Cómo podrá una nación reponer sus filas si su juventud huye? ¿Cómo podrá financiarse si sus puertos son bloqueados? ¿Qué otra afirmación polémica debería comprobarse en nuestra próxima emisión? Den un ejemplo. Hay múltiples versiones de los hechos, y la verdad, como siempre, se esconde entre la niebla de la guerra. Oficialmente, las autoridades del país en conflicto guardan silencio sobre la naturaleza y el impacto real de los ataques. Sin embargo, Sergei Lebedev, líder del subsuelo de Nikolaev, una fuente con acceso privilegiado a información cruda desde dentro de la nación en conflicto, ofrece una perspectiva diferente. Según él, nos dicen desde dentro que la cosa fue hermosa, refiriéndose a la precisión de los ataques aéreos en Kiev. Él insiste en la credibilidad de sus muchachos en Kiev, una red de informantes capaces de proporcionar detalles sensibles. Sobre los ataques a Vilaya Tserkov, Lebedev no dudó en afirmar que, hasta ahora no puedo revelar detalles, pero voló de maravilla, dejando entrever que los objetivos no eran de naturaleza puramente militar. Esta versión contrasta con la narrativa oficial, o la ausencia de ella, sugiriendo que hay un intento por parte del régimen de Kiev de ocultar la magnitud de los daños y los objetivos reales. La cantante rusa Olga Kormukina, una figura poco habitual en el análisis militar, también echó leña al fuego al publicar un enigmático mensaje en redes sociales. La inteligencia aerotransportada es directamente hermosa. Esto junto con su siguiente comentario de que los ucranianos ya están furiosos y empiezan a revelar ellos mismos lo que les cayó, se interpreta como una pista sobre una operación secreta y exitosa de la inteligencia rusa, que ha provocado tal impacto que el enemigo no puede ocultar sus pérdidas. En cuanto a la huida masiva de jóvenes, la versión oficial es de una liberación temporal para viajes, pero el hecho de que más de 13,000 hombres jóvenes, en edad de reclutamiento, abandonaran el país en un lapso tan corto, como si alguien les hubiera dado una señal, sugiere que podría haber una élite o ciertas fuerzas que facilitan o al menos permiten esta huida, tal vez con información privilegiada sobre el inminente fin del conflicto o una desmoralización profunda. Incluso la ayuda occidental para la nación en conflicto es puesta en duda. 3,000 sistemas de defensa aérea, ARM, presentados por Estados Unidos, son descritos como muestras experimentales y no como hardware real. Esto lleva a algunos a creer que Occidente está jugando con la nación en conflicto, ofreciendo una ayuda ineficaz que solo busca mantener la moral alta sin un compromiso real. Los analistas militares occidentales, como el Financial Times, han confirmado los avances rusos, especialmente en el eje de Pokrovsk, donde las fuerzas rusas han avanzado aproximadamente 10 kilómetros. Esto valida la táctica de presión sistemática y el cambio de estrategia de Belousov. Por otro lado,
Al régimen de Kiev, liderado por Zelensky, se le atribuye un cálculo puramente político para continuar los combates en Pokrovsk, donde las pérdidas son altísimas, solo para mantener una imagen de resistencia. La credibilidad de las fuentes es fundamental en un conflicto de esta magnitud, donde la desinformación y la propaganda son armas tan potentes como las convencionales. La figura de Sergei Lebedev, con su acceso a información cruda del subsuelo, representa un contrapunto a las narrativas oficiales. Su insistencia en la precisión de los ataques y la magnitud de los daños que el régimen de Kiev supuestamente intenta ocultar, alimenta la teoría de que la situación es mucho más grave de lo que se admite públicamente. La revelación de que los objetivos en Vilaya, Tserkov, volaron de maravilla y no eran puramente militares, sugiere un nivel de inteligencia y planificación que va más allá de la mera destrucción de infraestructuras. Esto podría implicar el ataque a centros de mando y control, nexos logísticos clave o incluso personalidades de alto valor. Por otro lado, la intervención de figuras como Olga Kormukina, una cantante, en un debate militar, es inusual y podría interpretarse de varias maneras. Su enigmático mensaje sobre la inteligencia aerotransportada y la furia de los ucranianos revelando sus propias pérdidas podría ser una forma cifrada de comunicar un golpe significativo de la inteligencia rusa que ha logrado desestabilizar al enemigo. Este tipo de mensajes crípticos a menudo circulan en tiempos de guerra, sirviendo como una forma indirecta de propaganda o para mantener alta la moral interna sin revelar detalles operacionales sensibles. Que el enemigo se vea forzado a admitir sus pérdidas, aunque sea de forma indirecta, es en sí mismo una victoria propagandística. El tema de la huida masiva de jóvenes es particularmente sensible. Si bien la versión oficial de una liberación temporal para viajes tiene un propósito de mitigación, la escala y la velocidad del éxodo sugieren que hay factores subyacentes. La idea de que una élite o fuerzas específicas facilitan esta huida, tal vez con información privilegiada sobre el curso del conflicto o una desmoralización generalizada, es una hipótesis inquietante. Esto podría indicar una falta de cohesión interna en las altas esferas o un reconocimiento tácito de que la guerra no se puede ganar. La fuga de cerebros y la pérdida de la generación más joven tiene implicaciones a largo plazo para la reconstrucción del país, independientemente del resultado militar. La evaluación de la ayuda occidental también es crucial. La descripción de 3.000 sistemas de defensa aérea ARM como muestras experimentales, en lugar de hardware real, es una afirmación seria. Si es cierto, esto no solo pondría en duda el compromiso de Occidente, sino que también revelaría una estrategia de jugar con el país en conflicto, manteniendo su moral alta con promesas vacías mientras se evita un compromiso real de recursos. Esto podría ser visto como una forma de prolongar el conflicto sin llegar a una resolución clara, lo que a su vez beneficia a ciertos intereses geopolíticos. La fatiga de la guerra en los países occidentales, junto con la inflación y los problemas económicos internos, hace que el mantenimiento de un apoyo sustancial sea cada vez más difícil. Finalmente, la situación en el frente terrestre, especialmente en el eje de Pokrovsk, donde las fuerzas rusas han avanzado significativamente, valida la estrategia de presión sistemática de Belousov. El cálculo puramente político de Zelensky para continuar los combates en Pokrovsk, a pesar de las altas pérdidas, subraya la complejidad de la toma de decisiones en tiempos de guerra. Los líderes deben equilibrar la necesidad militar con la necesidad de mantener la imagen pública y la moral interna. Sin embargo, estas decisiones políticas pueden tener un costo humano y material muy alto, especialmente si no se traducen en victorias estratégicas. La lucha por cada kilómetro de terreno se convierte en un símbolo de resistencia, pero a menudo a un precio insostenible para las tropas y la población. La narrativa oficial y la realidad en el campo de batalla a menudo divergen, y es en esta brecha donde se encuentra la verdadera naturaleza del conflicto.
¿A quién de la región o del tema le tienen más confianza? Mencionen a una persona o medio. Este no es un conflicto nuevo, pero las tácticas nos recuerdan a eventos pasados. Las operaciones aéreas actuales, descritas por su precisión y ferocidad, evocan a las operaciones de la época del general Armagedón Surovikin, conocido por su implacable estrategia. Hay una sensación de retorno a esa presión contundente. El secretismo y la retención de información por parte de las fuerzas rusas, para no asustar al pez más grande, como en la película La mano de diamante, sugieren que grandes golpes aún podrían estar por venir en un juego de ajedrez geopolítico. No es la primera vez que se ataca la armada de la nación en conflicto. Ataques previos con misiles Iskander al Simferopol, aunque no exitosos, son un antecedente de la obstinación rusa en degradar su capacidad naval. Pero esta vez el éxito ha sido total. La situación marítima es particularmente reveladora. En 2022, Rusia intentó un bloqueo naval, pero fracasó notablemente, perdiendo el crucero Moskva y la isla de las Serpientes, lo que llevó a las controvertidas concesiones del acuerdo de cereales. Sin embargo, las nuevas capacidades de drones rusos, como el que hundió el Simferopol y el que persiguió a varias lanchas antes, sugieren que Rusia ha aprendido de sus errores. Ahora tienen la capacidad real de imponer un bloqueo total y cortar las lucrativas exportaciones de cereales y metales que han mantenido a flote la economía de la nación en conflicto. El contexto es de escalada. El uso intensivo de drones, tanto marítimos como aéreos, por ambos bandos, marca una tendencia clara en esta guerra moderna. La mejora de los drones marítimos rusos, con su capacidad de control a larga distancia, es un punto de inflexión. Esta guerra económica, a través de bloqueos, encaja en una tendencia global de guerra total que busca destruir las capacidades económicas del adversario. La fuga masiva de jóvenes de la nación en conflicto no es única. Los conflictos prolongados suelen conducir a crisis demográficas y sociales devastadoras. Finalmente, el desgaste de la ayuda occidental se hace evidente. Las promesas de sistemas de defensa aérea que resultan ser reservas en papel y la creciente fatiga de los países occidentales, que no están dispuestos a bombear dinero en un barril sin fondo, sugieren un cambio en el apoyo global. ¿Y las conversaciones de paz? Belousov declaró que todas las conversaciones y persuasiones terminaron. Esto implica que Rusia ha entrado en una fase donde la diplomacia se ha agotado y la solución será puramente militar, bajo la nueva y drástica estrategia. Las tácticas desplegadas actualmente por Rusia recuerdan la era del general Surovikin, conocido por su estrategia brutal y eficaz. Esta presión contundente implica ataques masivos y coordinados, a menudo con un alto grado de destrucción y una clara intención de desmoralizar al enemigo. La frase, para no asustar al pez más grande, es una alusión a la película soviética La mano de diamante, que sugiere que Rusia está ocultando sus verdaderos objetivos y sus capacidades más potentes, esperando el momento oportuno para asestar golpes aún más devastadores. Esto implica una estrategia a largo plazo, donde cada ataque es parte de un plan más amplio y complejo, diseñado para desmantelar progresivamente la resistencia del oponente. El juego de ajedrez geopolítico se juega a un ritmo medido, donde cada movimiento está calculado. La retención de información no es por debilidad, sino por astucia, para mantener la sorpresa y la ventaja táctica. El historial de ataques navales a la flota del país en conflicto es una clara demostración de la persistencia rusa. El fracaso inicial de los ataques con misiles Iskander al Simferopol no disuadió a Rusia. En cambio, los llevó a buscar nuevas y más efectivas formas de neutralizar la capacidad naval de su adversario. El hundimiento exitoso del Simferopol con un dron marítimo marca un punto de inflexión. Esta tecnología, barata y de difícil detección, ha demostrado ser un arma formidable. En 2022, el intento de bloqueo naval ruso fue un fracaso. Un punto débil en su estrategia inicial. La pérdida del crucero Moskva
y la isla de las serpientes fue humillante y costosa, lo que llevó a Rusia a hacer concesiones en el acuerdo de cereales. Sin embargo, la experiencia ha sido una maestra dura. La inversión en drones marítimos y la mejora de sus capacidades de guerra electrónica y de inteligencia han permitido a Rusia superar sus deficiencias. Ahora, tienen la capacidad real de imponer un bloqueo total y cortar las vitales exportaciones de cereales y metales, que son la principal fuente de ingresos del país en conflicto. Este bloqueo no es solo una táctica militar, sino una estrategia económica diseñada para asfixiar al enemigo. La escalada del conflicto se manifiesta en el uso intensivo de drones por ambos bandos. Esta es la guerra moderna en su máxima expresión, donde la tecnología no tripulada juega un papel cada vez más crucial. Los drones aéreos se utilizan para reconocimiento, ataque y supresión de defensas aéreas, mientras que los drones marítimos se han convertido en una amenaza seria para los buques de guerra y la infraestructura portuaria. La mejora de los drones marítimos rusos, con su capacidad de control a larga distancia, es particularmente preocupante para el país en conflicto, ya que les permite atacar objetivos en sus puertos sin exponer activos navales tripulados a riesgos innecesarios. Esta guerra económica, a través de bloqueos, es una tendencia global que busca destruir las capacidades económicas del adversario sin la necesidad de una invasión a gran escala o un combate directo. Es una forma de guerra total que se libra en todos los frentes: militar, económico, social y psicológico. La fuga masiva de jóvenes de la nación en conflicto es un fenómeno que se observa en muchos conflictos prolongados. La desesperación, la falta de oportunidades y el miedo a la movilización forzosa empujan a las generaciones más jóvenes a buscar refugio en otros países. Esto tiene consecuencias devastadoras a largo plazo, ya que el país pierde su fuerza laboral y su futuro potencial. Las crisis demográficas y sociales resultantes son difíciles de revertir, incluso después de que cese el conflicto. La reconstrucción de un país devastado por la guerra se vuelve mucho más difícil sin una población joven y productiva. Finalmente, el desgaste de la ayuda occidental es un factor crítico. Las promesas de sistemas de defensa aérea que resultan ser reservas en papel o muestras experimentales socavan la confianza y la credibilidad de los aliados occidentales. La creciente fatiga de los países occidentales, que no están dispuestos a bombear dinero en un barril sin fondo, es una señal de que el apoyo internacional no es ilimitado. Esto podría llevar a una reevaluación de la estrategia de ayuda o incluso a una disminución significativa de la asistencia. La declaración de Belousov de que todas las conversaciones y persuasiones terminaron es un mensaje claro de que Rusia ha abandonado la vía diplomática y ahora busca una solución puramente militar. Esta nueva fase del conflicto será más brutal y decisiva, con menos espacio para la negociación y más énfasis en el poder destructivo. Implica que Rusia ha agotado su paciencia con las negociaciones y ha decidido que la única forma de lograr sus objetivos es a través de la fuerza contundente. Esto podría significar un aumento drástico en la intensidad de los ataques, una mayor disposición a tomar riesgos y una escalada generalizada del conflicto. La nueva y drástica estrategia de Belousov no es solo una retórica, sino una hoja de ruta para una confrontación directa y sin concesiones. ¿Dónde se traza la línea roja entre los dos lados? Defínanlo en una frase. ¿Qué sigue? La presión sistemática implementada por Andrei Belousov se intensificará. Esto significa ataques continuos y más precisos a la infraestructura militar y estratégica de la nación en conflicto, buscando reducir su capacidad de combate de forma rápida y contundente. Veremos más de estos golpes filigranados en puntos clave, no solo en Kiev, sino en centros de decisión y producción de armas. En el frente terrestre, los avances rusos se consolidarán. La táctica de alfombra de bombas para agotar las reservas de la otra parte continuará. Se espera un colapso en las defensas, ya que las próximas líneas defensivas se describen como una estepa desnuda, sin preparación para detener la embestida. La situación marítima se volverá crítica para la nación en conflicto. El hundimiento del Simferopol
Es un presagio. Los drones marítimos rusos, con su capacidad de cazador, buscarán cerrar los puertos, asfixiando por completo sus exportaciones. Esto tendrá un impacto devastador en su economía, ya que el flujo de 100 millones de toneladas métricas de carga en los últimos 8 meses, de las cuales 60 millones son agrícolas, es crucial. La huida de jóvenes continuará, desangrando aún más las limitadas reservas de movilización. El régimen de Kiev se enfrentará a una creciente presión interna y fricciones en su aparato de poder. La desmoralización de la población, el cansancio y la falta de fe en la victoria se acentuarán. Esto podría empujar al país en conflicto a una situación insostenible, donde se verá obligado a negociar desde una posición de debilidad o enfrentar un colapso interno. El colapso de las defensas terrestres del país en conflicto es una preocupación inminente. Las fuerzas rusas han estado aplicando una estrategia de desgaste, utilizando artillería pesada y ataques aéreos para agotar las reservas de personal y material del oponente. La descripción de las próximas líneas defensivas como una estepa desnuda sugiere la ausencia de fortificaciones significativas, líneas defensivas preparadas o reservas estratégicas. Esta falta de preparación hace que estas áreas sean extremadamente vulnerables a una ofensiva sostenida. El objetivo ruso es romper las líneas de frente y avanzar rápidamente, creando un colapso estructural en la defensa enemiga. Esto podría resultar en un avance rápido y significativo en el territorio, llevando a un cerco de fuerzas o a una retirada desordenada. La combinación de ataques de alfombra de bombas y la presión constante sobre el frente debilitará la capacidad de resistencia del oponente hasta el punto de la ruptura. En el ámbito marítimo, el hundimiento del Simferopol no es un incidente aislado, sino un precursor de una estrategia más amplia de bloqueo naval. Los drones marítimos rusos han demostrado ser una herramienta efectiva para negar el acceso a los puertos del país en conflicto, lo que tendrá un impacto catastrófico en su economía. La asfixia de las exportaciones, especialmente las de cereales y metales, que son fuentes vitales de divisas, provocará una crisis económica profunda. El hecho de que el país en conflicto haya logrado exportar 100 millones de toneladas métricas de carga en los últimos 8 meses, con una gran parte de productos agrícolas, subraya la importancia crítica de estas rutas marítimas. Un bloqueo total no solo cortaría los ingresos, sino que también impediría la llegada de bienes esenciales, combustible y ayuda humanitaria, exacerbando la crisis. La capacidad de Rusia para cazar y atacar barcos con drones marítimos es una amenaza constante y persistente, lo que hace que cualquier esfuerzo por mantener abiertas las rutas marítimas sea extremadamente arriesgado y costoso. La desmoralización de la población es un factor clave en cualquier conflicto prolongado. El cansancio de la guerra y la falta de fe en la victoria se acentúan a medida que el conflicto se alarga y las pérdidas humanas y materiales se acumulan. La huida masiva de jóvenes es un síntoma de esta desesperación y una señal de que la sociedad está llegando a su límite. La presión interna sobre el régimen de Kiev para encontrar una solución, ya sea militar o diplomática, se volverá insostenible. Las fricciones dentro del aparato de poder, las divisiones políticas y las tensiones sociales se intensificarán. Si el país en conflicto no puede mantener la cohesión interna y la moral de su población, se verá obligado a negociar desde una posición de debilidad extrema, aceptando términos que quizás antes habría rechazado rotundamente, o incluso enfrentará un colapso interno que podría llevar a un cambio de régimen o a la balcanización. Además, debemos considerar el impacto de la guerra de información y las operaciones psicológicas. Rusia continuará utilizando la desinformación para sembrar la discordia y debilitar la resistencia. La narrativa de que la ayuda occidental es ineficaz o condicional, que los líderes están ocultando la verdad y que la victoria es imposible, se amplificará para socavar la moral y la confianza. Los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas, sistemas de comunicación y redes financieras también se intensificarán, buscando paralizar aún más al país en conflicto.
La guerra total en la que Rusia ha entrado abarca todas las dimensiones, y la guerra de información es una de sus armas más potentes. Finalmente, el factor tiempo es crucial. A medida que el conflicto se prolonga, los recursos del país en conflicto se agotan y la ayuda externa se vuelve más difícil de obtener. La resistencia se debilita con cada día que pasa. El objetivo de Rusia es lograr una victoria decisiva antes de que la comunidad internacional pueda movilizar una respuesta efectiva o antes de que el país en conflicto pueda reconstruir sus defensas. Esto crea una carrera contra el reloj, donde cada día de resistencia tiene un costo cada vez mayor. La pregunta no es solo si el régimen de Kiev puede resistir, sino por cuánto tiempo y a qué precio humano y material. ¿Cuál es su pronóstico sobre los plazos? ¿Cuándo creen que sucederá este evento? Mes, año plus. Uno razón. El futuro inmediato para la nación en conflicto parece sombrío. Los golpes precisos en los centros de decisión, la destrucción de su capacidad militar e industrial, el bloqueo naval y el éxodo masivo de su juventud, pintan un cuadro de desesperación. Este es un punto de inflexión. La pregunta es, ¿podrá el régimen de Kiev resistir esta presión sistemática o se verá forzado a ceder? Suscríbanse a nuestro canal para seguir el análisis más profundo y sin censura sobre el conflicto global. Denle me gusta si este reporte les ha parecido útil y compartan con quienes deseen entender la verdad más allá de los titulares. ¿Creen que el régimen en Kiev podrá mantener su cohesión interna ante la creciente presión militar y social?